Hola a todos, bienvenidos al capítulo 13 del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Los amigos. A los 4 días del hallazgo de los cadáveres, para los investigadores de la Guardia Civil, los hombres del capitán Ibáñez y el sargento Pizarro, las cosas estaban absolutamente claras. Solo falta la detención de Antonio Anglés para que el caso pueda darse por cerrado en lo que a investigación policial se refiere. Incluso llegaron a aconsejar al juez de Alcira que decretara el levantamiento del secreto sumarial, ya que la investigación ha sido dada por finalizada. Sin embargo, y pese a que Miguel Ricard había confesado, entre comillas, culpable y únicamente acusaba a Antonio Anglés, parecía imposible que nadie pudiera creerse que no había más personas implicadas en las violaciones y asesinatos. De hecho, la búsqueda de un tercer asesino llenó los titulares de todos los periódicos españoles y hasta el propio ministro del Interior confirmó en rueda de prensa que las investigaciones iban encaminadas no solo a la detención de Antonio Anglés, sino a la de otros posibles autores. Desgraciadamente, nunca se ha sabido si esas investigaciones se realizaron y quiénes fueron las personas sobre las que éstas iban encaminadas, puesto que no existe documento alguno al respecto en el sumario. Oficialmente, lo único que hicieron los hombres del cuartel de Patraix fue tomar declaración a 4 personas. Al cumplirse 5 días del desenterramiento de los cuerpos de las niñas, el 1 de febrero, un hombre de unos 50 años se presentó en el cuartel de Patraix pidiendo hablar con alguno de los guardias que llevara la investigación del triple crimen. Era alto y muy delgado, con unas facciones endurecidas y unos ojos tan escondidos en las cuencas que cuando te miraba parecía que lo hacía desde lo lejos. Quizás porque su aspecto no era demasiado pulcro o porque su forma de expresarse daba a entender que era una de esas personas que nada de lo que te cuentan tendrá importancia, lo cierto es que antes de ser recibido por el sargento Pizarro, este hombre tuvo que esperar más de 2 horas, y eso que había dicho la guardia que había en la puerta que venía a hablar de Anglés y Ricard. La conversación que mantuvieron en el despacho del sargento Larga y Pablo Pizarra consideró que, dado que algunos detalles que aportaba podrían reforzar la culpabilidad de los 2 supuestos autores, decidió que lo mejor sería dejar constancia por escrito de todos los datos. Manifestación de Miguel Nicolás Cortona, en Valencia, dependencias de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil, a las 5 de la tarde del día 1 de febrero de 1993, ante el instructor del presente atestado, comparece el que acredita llamarse Miguel Nicolás Cortona, nacido en Valencia el 4 de abril de 1942, casado, separado, con domicilio en Liria, Valencia, en una caseta ubicada entre Liria y Pedralba, urbanización La Cabraza, parcela D-26, y que a las preguntas que el instructor le hace en relación con sus contactos y conocimiento con Anglés Martins y Miguel Ricard Tárrega, manifiesta de forma libre y voluntaria que estaba ingresado en prisión, concretamente en la cárcel Modelo de Valencia, por el delito contra la salud pública, tráfico de drogas, y que coincidió en la celda con Miguel Ricard Tárrega, que el tiempo que estuvo en la misma celda que Miguel Ricard Tárrega, conocido también como el Rubio, puede ascender a unos 15 días, y durante él comentaron muchas cosas, entre ellas que Ricard tenía una pistola oculta enterrada en una caseta cerca de Villa Marchante, que también tenía 700,000 pesetas escondidas, pero que las había tenido que tirar porque cuando las fue a desenterrar del sitio de donde los tenía, se había mojado y estropeado y las tuvo que tirar,
y otros comentarios que no le gustaron, como algunos referentes al trato con niñas y violaciones. Estos últimos se tuvieron cuando en la celda en la que estaban ingresó un tercer recluso por delito de violación. Continúa manifestando que sobre la pistola le comentó que la había adquirido por unos 20 o 25 billetes, es decir, de 20 a 25,000 pesetas, que era pequeña y de calibre 9 milímetros corto y que la guardaba por la vía del tren cerca de Villa Marchante, cerca de la caseta donde paraban, que de las 700,000 pesetas que tenía guardadas, sabe que Ricard le había comentado que las consiguió del atraco a una gasolinera. Sigue manifestando que cuando salió de la cárcel el 14 de diciembre de 1992, el discente se dirigió a vivir al domicilio antes citado y estuvo unos días solo, y que a las 2 semanas, cuando le dieron la libertad a Miguel Ricard, este apareció en la caseta y le dijo que iba de visita, que quería estar unos días con él porque no tenía de momento dónde vivir. En un principio aceptó la visita, pero no le hacía mucha gracia que Miguel Ricard se quedara mucho tiempo con él. Preguntado para que especifique y aclare los comentarios que no le hicieron gracia cuando en la celda hablaba con el violador, manifiesta que a los 3 días de estar Ricard en la caseta, a las 5 de la mañana, una persona encapuchada a la que no conoció le despertó, le puso una pistola en la cabeza, que la pistola era un 9 corto y que esta persona le pidió todo el dinero. Como no le decía dónde tenía el dinero, recibió todo tipo de golpes con una barra de hierro mientras le apuntaba con la pistola, y que mientras todo esto sucedía, Miguel Ricard estaba en otra habitación de la caseta sin que saliera para nada. Que este individuo de la barra de hierro y la pistola le sacó fuera de la caseta y que ya en el campo le siguió golpeando hasta que consiguió que el manifestante, con verdadero temor por su vida, le entregó el poco dinero que tenía guardado en el pantalón y que ascendía a 35,000 pesetas. Que la persona que le golpeaba le volvió a meter dentro de la caseta de la que ya había salido Miguel Ricard, y que le introdujo dentro de un armario diciéndole: si vienes detrás de mí con refiriéndose a su pistola, hasta 40 metros te perforo, amenazándole además que si a la semana siguiente seguía en el lugar, le mataría. Que encapuchado se marchó y a los 5 minutos apareció Miguel Ricard, diciéndole que había ido a pedir ayuda, pero que no había encontrado a nadie. Que como había pasado mucho miedo, al día siguiente se fue a Valencia con intención de no volver a la caseta, pero que cuando ya eran las 7 de la tarde y no tenía dónde quedarse, decidió de nuevo volver a su casa, llegando a ella sobre las 8 de la tarde, y 2 horas después, es decir, sobre las 10 de la noche, se presentaron en un coche Seat Ronda color azul Antonio Anglés, Miguel Ricard y Mauri, hermano de Antonio. Que Ricard se los presentó diciendo que había ido en busca de unos amigos que, al contarle lo que le había pasado por la noche, se habían ofrecido para darle protección. Que cree que esto no era verdad, porque estas personas iban provistas de colchones para quedarse en su caseta, por lo que supone que lo que querían era quedarse en la casa y que él ya no volvería después de la paliza recibida. Que cuando ya llevaban 4 o 5 días en la casa, Antonio, que siempre actuaba muy violentamente, se puso una cazadora que tenía un distintivo como de media luna, y que este distintivo era el mismo que tenía la persona encapuchada que le pegó la paliza y que le quitó el dinero. Que estando en la misma casa Antonio Anglés, Miguel Ricard y Mauri y el manifestante, salió la conversación de lo que le hacían en la cárcel los compañeros presos a los violadores, todo ello con motivo de empezar a hablar sobre el tercer recluso que le pusieron en la celda. Que cuando comentaron esto, tanto Miguel como Antonio dijeron que
Ellos, después de violarlas, las mataban y las enterraban, que así no los reconocían y que de esta forma no pasaban el mal rato que en la cárcel pasan los violadores. Preguntado para que diga qué vehículos utilizaban mientras Antonio Anglés, Miguel Ricard, Mauri y el discente estaban en la casa, manifiesta que usaban un Seat Ronda color azul y que anteriormente el llamado Miguel había aparecido en un Opel Corsa color blanco, que de ambos no recuerda la matrícula, pero que al mostrarle los coches intervenidos, Seat Ronda V7670BS y V7757BJ, un Opel Corsa, los reconoce como los coches utilizados por Antonio y Miguel, que el Opel Corsa, una vez que Miguel se fue a una discoteca, cuando volvió al día siguiente, vino ya sin coche porque manifestó que se había quedado sin gasolina. Que quiere dejar claro que todo lo que está contado sucedió entre el 14 de diciembre de 1992, día en que salió de la cárcel, y el 20 de enero, día en que fue a vivir a una pensión en la calle Peris y Valero, número 127 de Valencia, que también ha estado viviendo 7 días en Catarroja, en el piso de los Anglés, y que esto fue debido a que Antonio Anglés le propuso comprarle la caseta, y para ello se presentó un día la madre de los Anglés, llamada Neusa, quien fue a pedir un préstamo al banco, y que mientras esperaban a que le concedieran el préstamo, durante una semana estuvo viviendo con ellos en el piso de Camille Real, número 101-4 de Catarroja. Preguntado para que diga si además de verle una pistola, Antonio Anglés le vio algún arma blanca, dice que sí, que Antonio tenía un cuchillo de 2 hojas, de esos de lanzar llamados lanzadora. Preguntado para que diga si puede aportar algún otro dato más sobre Antonio Anglés y Miguel Ricard, dice que munición para la pistola no tenía mucha, que Antonio era muy violento y que fue la persona que le robó y le pegó la paliza, y que lo que más le impresionó fue lo que dijo Antonio, que si violaba, mataba y enterraba a las mujeres, y así no pasaba el mal rato que pasan en la cárcel los violadores. Preguntado para que diga si escuchó algún otro comentario sobre si cogían a mujeres en las discotecas y se las llevaban para abusar de ellas o violarlas, dice que no, que quiere dejar claro que el pasado sábado, cuando escuchó por la televisión y la radio los comentarios de los crímenes de las chicas de Alcácer, enseguida pensó que eran Antonio Anglés y Miguel Ricard, porque ya había escuchado comentar a ambos la forma de actuar, que la primera intención era venir a contarlo todo a la Guardia Civil, pero que como le tiene mucho miedo a Antonio, que siempre va con pistola y es muy violento, lo ha ido dejando hasta el día de hoy, en que voluntariamente se ha presentado en la comandancia de la Guardia Civil, que no tiene nada más que decir, que lo expuesto es la verdad en lo que afirma y ratifica, firmando esta su manifestación en unión del instructor y de mí, el secretario, cuando son las 6:20 de la tarde del día 1 de febrero de 1993. Miguel Ricard reconoció ante el juez que efectivamente había conocido a su tocayo en prisión y también recordaba el incidente del encapuchado. A Miguel le conocí en la cárcel Modelo de Valencia, en la tercera galería, y él se marchó antes que yo y me dijo por dónde vivía. Me dijo que era pasando Liria y la verdad es que me costó encontrarlo. Al final le dije que le prometí que iría a verle a su casa y decidí estar unos días en su casa y dejé el domicilio de los Anglés en Catarroja. Una noche entró un individuo encapuchado y llevaba una pistola y yo estaba tumbado en el sofá y me quedé inmóvil, me quedé totalmente inmóvil, y cuando salió Miguel, que se lo llevó hacia afuera, me fui al chalet de al lado, que era de un ex policía que probablemente, según me dijo Miguel, por el alcohol le expulsaron del cuerpo,
y otro que vive enfrente de al lado de Miguel, enfrente del ex policía. Ese sí que es policía nacional y ejerce como policía. Llamé a la Policía Nacional. El agente quiso ir, pero la mujer no lo dejó. Sin embargo, para Ricard, la relación de Antonio Anglés con Miguel Nicolás fue puramente comercial. La familia Anglés con Miguel Nicolás Cortona tenía contacto. Yo se lo presenté al Antonio. Finalmente el Antonio quería comprar el chalet de Miguel y logró convencer a la madre, que se la presentamos también. Neusa vio la casa, el chalet, y le gustó, y le pedía creo que 2 millones de pesetas, que lo sacó la madre del banco. Claro, hizo un préstamo, que me consta que Neusa sacó del banco esos 2 millones. Es que precisamente fui yo testigo. Incluso le dijo más, el novio de Kelly, a menos por esas fechas también, y miré, fuimos al banco con el coche del novio de Kelly, con un Renault 5 pero viejo, a pedir el préstamo, y se lo dieron. Primero se lo dieron en un cheque y ella lo cobró. No sé si lo cobró ese mismo momento. Que del banco salieron con 2 millones de pesetas en metálico. Yo fui en las 2 ocasiones con la madre, en la primera para pedir el préstamo y luego para sacar el dinero. El resto de la familia también tenía relación con Nicolás Cortona, ya que el Mauricio y el Antonio estuvieron pasando unos días en el chalet de Miguel y luego, porque Miguel quería vender el chalet a raíz de lo que sucedió, este hombre cogió miedo y el Antonio le invitó a que fuera a su casa a Catarroja y ahí conoció toda la familia. Finalmente, la famosa venta del chalet no se llevó a efecto porque Miguel Nicolás había construido la caseta sin licencia municipal y el ayuntamiento de Liria le iba a obligar a tirarla. Pero además, el rubio le iba a contar al juez un dato sobre el chalet de Liria, que no constaba en ninguno de los documentos aportados por la Guardia Civil. Según Ricard, la noche siguiente a su detención, varios agentes de la Benemérita le sacaron de los calabozos y le trasladaron en su vehículo camuflado hasta la urbanización donde vivía Miguel Nicolás. De noche salí una vez, fue para lo del chalet. Me sacaron de noche, al final de la detención. Fuimos al chalet de Miguel de Liria e hice un plano de cómo era la casa por dentro, la casa de Miguel Nicolás Cortona. Hice el plano para saber los puntos por donde asaltar la casa y si había algún sitio o agujero o puerta trasera que se pudiera escapar. Les dije cómo era el chalet, que eso se hizo para poderlo coger y llegamos incluso, me bajaron del coche y nos acercamos hasta cierto punto y me dijeron, Miguel, ¿cuál es de todos? Y le señalé que estuvimos ahí y después pasamos por la casa cuartel de Liria y que en la casa cuartel de Liria fue donde les hice el croquis, el dibujo del chalet de Liria, porque los otros dibujos se hicieron en Valencia, en el cuartel de Patraix. Fue después de volver de ese traslado. Supuestamente el traslado de Ricard fue realizado para que les enseñara a los guardias los posibles lugares donde podía haberse refugiado Antonio Anglés. Sin embargo, resulta difícil entender que la Guardia Civil no hubiera tomado declaración a Miguel Nicolás antes y que hubiera sido necesario que éste se presentara voluntariamente en el cuartel de Patraix varios días después. Y es que la iniciativa en las investigaciones las llevaban las circunstancias y las casualidades. Por eso no era de extrañar que los hombres del capitán Ibáñez no dieran importancia alguna a otro detalle que Ricard le contó al juez sobre su compañero de celda. Miguel Nicolás Cortona padece de úlcera de estómago. En la prisión se estaba tomando medicación para la úlcera, creo, que tomaba sobre todo bicarbonato. Sé que tenía úlcera. Nos dijo que no podía tomar café. Lo que pasa que el vicio
le gustaba más. Le gustaba café y por las noches nos daba la noche. Parecía un dato banal, pero no lo era. Hay que tener en cuenta que junto a la fosa donde estaban enterradas las 3 niñas se encontraron, según consta en la diligencia de levantamiento de cadáveres firmada por el juez, una caja de medicamentos marca Zantac y 2 sobres de medicamento Urbal. Si los guardias civiles que llevaban el caso se hubiesen tomado la molestia de ir a una farmacia a preguntar, se habrían enterado que esos medicamentos son para la úlcera de estómago, y ni Antonio Anglés, ni ninguno de sus hermanos, ni Miguel Ricard padecen úlcera. 2 días más tarde de la presentación voluntaria de Miguel Nicolás en el cuartel de Patraix, iba a producirse un extraño incidente del cual no existe dato alguno en el sumario, pero que un periódico de Valencia tituló "La Guardia Civil detuvo a Miguel García cuando pedía refugio de parte de Antonio". La información publicada decía: "La Guardia Civil de Villa Marchante detuvo el pasado 3 de febrero a Miguel García, amigo y compañero de Antonio Anglés, en la antigua estación de esta localidad, ahora habitada por una familia gitana. Este señor, de unos 50 años, vino hace 4 días andando por la vía muerta. Se acercó a nosotros, que estábamos fuera de la casa, y nos dijo que venía de parte de Antonio Anglés", manifestó Josefa, la madre de la familia, que había estado conviviendo con varios hermanos Anglés durante unos 2 meses. La mujer, asustada ante esta recomendación, indicó a García que se fuera de esta zona porque lo estaba buscando la policía y no quería tener problemas, explicó. Pero el amigo de Antonio Anglés insistió en quedarse porque tenía frío y nos preguntó si se podía calentar un poco, agregó Josefa. Según el testimonio de esta familia, Miguel García venía mojado y manchado de barro. Había llegado a la vieja estación a través de los campos. En vista de su insistencia, Juan, uno de los 9 hijos de 17 años, le acompañó a la cocina, donde permanentemente tienen encendido el fuego en una chimenea. Yo estaba un poco asustada porque tenía miedo que nos hicieran algo a mí y a mis hijas, indicó ayer a Levante esta mujer. Este fue el motivo por el que mi hijo Juan no quiso ir al pueblo a denunciar a la Guardia Civil la presencia del amigo del presunto autor del triple asesinato de las niñas de Alcácer. Mientras el muchacho permanecía en el interior de la antigua estación del ferrocarril de Villa Marchante con Miguel García, Josefa y sus hijas esperaban fuera de la casa para ver si había suerte y algún coche de la policía o la Guardia Civil pasaba por allí, como hace cada día 4 o 5 veces. Desde que García entró con el chico a la cocina para protegerse del frío, pasaron, según esta familia, unos 20 minutos, tiempo en el que mi hijo estuvo dándole cuerda y conversando con él para tenerlo ahí dentro retenido. Al parecer, la conversación no tuvo ninguna consistencia ni se comentó nada en torno al triple crimen. Paco, el cabeza de familia, señaló a este diario que la intención de Miguel García no era precisamente la de quedarse toda la noche con nosotros, porque le insistió muchas veces al chico para que fuera al pueblo a traerle un taxi con el que poder irse cuanto antes. El muchacho, que intentaba disuadir a García de la idea de que se fuera de la casa, solo lo pudo mantener poco más de un cuarto de hora. Al final, tras tanta insistencia, este señor sacó 6,000 pesetas de su bolsillo y le dijo a mi hijo que fuera rápidamente a Villa Marchante a por un taxi, explicó Paco. En ese momento, mientras Miguel García le daba el dinero para el medio de transporte, el sargento de la Guardia Civil pasaba por allí y le dijimos que dentro había un amigo de Antonio. Este entró y, sin resistirse a la autoridad, salieron y lo metieron en el coche patrulla, apuntó el padre de familia. Al menos durante casi media hora estuvieron
esperando a los policías de Valencia para que vinieran a recogerlo. Estuvieron metidos en el coche de la Guardia Civil enfrente de la casa. De allí lo subieron a otro coche y se lo llevaron. Es lo último que sabemos de este hombre y de Antonio, al que conocíamos durante el tiempo que estaba viviendo con nosotros como Robert y Rubén. Miguel García fue interrogado y puesto en libertad por la Guardia Civil, que confirmó ayer el testimonio de esta familia. ¿Se trataba de Miguel Nicolás Cortona o había otro Miguel de 50 años, amigo de Antonio Anglés? ¿Por qué no existe dato alguno de este incidente en el sumario? ¿Qué ocurrió realmente? El primer día de febrero, la Guardia Civil no solo iba a tener constancia de la existencia de Miguel Nicolás Cortona, sino también de otro amigo de los Anglés, un joven llamado Luis Rivera Gallardo. La información la iban a conseguir los miembros de la Benemérita de Córdoba, quienes enviaron al cuartel de Patraix el siguiente documento: informe operativo. Hoy se ha tenido conocimiento esta unidad que el Juzgado de Instrucción número 1 de Peñarroya ha detectado a través de unas actuaciones judiciales una posible conexión de un individuo de Peñarroya con el autor o autores de la muerte de las 3 niñas de Alcácer, Valencia. Personados miembros de esta unidad en dicho juzgado, se tiene conocimiento de lo siguiente. Como consecuencia, juicio de faltas número 77-92, seguido contra Luis Rivera Gallardo, se detecta por una funcionaria de dicho juzgado la comparecencia con fecha 20 de enero de 1993 de doña Neusa Martins Díaz, en lo correspondiente Juzgado de Catarroja, Valencia, en la que se hace constar que Luis Rivera Gallardo es amigo de sus hijos y ha vivido con ellos en su domicilio hasta hace poco tiempo, ignorando dónde puede encontrarse. La señora Neusa Martins es madre de Antonio Anglés Martins, presunto autor, asesino de las 3 jóvenes de Alcácer. Practicadas gestiones en Peñarroya, Córdoba, donde viven los padres de Luis Rivera, se comprueba que el mismo no se encuentra en dicha localidad, faltando de la misma desde hace varios meses. Por medio de la llamada telefónica a prisión de Valencia, se confirma que el citado Rivera Gallardo se encuentra ingresado en dicho centro penitenciario desde el 22 de enero de 1993. Otras gestiones sobre la situación de Luis Rivera Gallardo durante meses anteriores aportan los siguientes datos. El 18 de junio de 1992 fue conducido por fuerza cuerpo desde Centro Penitenciario Sevilla 2 a Juzgado de Instrucción número 1 Peñarroya para comparecencia de juicio. El 21 de julio de 1992 queda en libertad, ingresado en Centro de Rehabilitación Toxicómanos Remar en Sevilla, teniendo el citado juzgado conocimiento de que en 7 de septiembre se encontraba en dicho centro. El 21 de octubre de 1992 se marcha al centro Remar hacia Valencia, pasando a residir en Catarroja, C-Alicante número 11-10, hasta ser posteriormente detenido por fuerza cuerpo e ingresado en prisión el 22 de enero de 1993. Córdoba, 1 de febrero de 1993. Al tener conocimiento de estos datos, los investigadores decidieron solicitar permiso al juez para ir a la cárcel a tomar declaración a Luis Rivera. Sin embargo, a la mañana siguiente, un nuevo desconocido iba a presentarse voluntariamente en dependencias de la Guardia Civil, esta vez en el cuartel del pueblo valenciano de Silla, y lo iba a hacer en compañía de un abogado. Se trataba de un joven de 26 años, cuyo aspecto denotaba el brutal deterioro de la heroína que provocaba en sus adeptos. Manifestación de Rubén Darío Romero Pardo. A la 1:30 de la tarde del día 2 de febrero de 1993, y en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Silla, Valencia, comparece voluntariamente el anotado nacido en Castril, Granada, el día 21 de febrero de 1996, hijo de Joaquín y Piedad, con domicilio en Silla, Valencia,
encontrándose presente su abogado, don José Domingo Monforte, y a preguntas del instructor manifiesta que conoció a Antonio Anglés desde el año 1989 y 1990 y que sus contactos con él fueron exclusivamente por drogas y que igualmente conocía a Nuria, chica con la que convivía Antonio Anglés, en un piso en Benetúser, calle Literato Azorín, número 11, puerta 6, que a primeros de enero de 1990 y en el vehículo de su propiedad marca Citroën modelo 2 CVV 9367-X, al igual que en ocasiones anteriores, le solía llevar por la localidad de Catarroja, Valencia, y que por esa época no pudieron precisar, le desapareció su documento nacional de identidad y de conducir, añadiendo que bien pudiera haber sido en noviembre de 1989, ya que obtuvo otro DNI nuevo con fecha 5 de diciembre de 1989, expedido por Comisaría de Policía de Torrente, Valencia, por lo que al tener noticia por la radio y prensa escrita de que Antonio Anglés utilizaba el nombre de Rubén, es por lo que se ha presentado a este acuartelamiento. Añade que desde el juicio celebrado en Valencia con fecha 15 de mayo de 1991, en que se encontraba implicado junto con Antonio Anglés y del que salió absuelto, no ha vuelto a ver al citado Antonio Anglés ni a Nuria, no teniendo idea de dónde pudiera encontrarse en la actualidad, que no tiene nada más que decir, que lo dicho es la verdad, en lo que afirma y ratifica, y tras leerla por sí y hallarla conforme, la firma junto al instructor y letrado. Añade que dicho vehículo le fue sustraído y no ha sido encontrado, dándole de baja el manifestante hará unos 2 meses. Conste y certifico. Rubén Darío quería dejar claro que Antonio Anglés, en caso de que utilizara su carnet de identidad y conducir, lo hacía porque se los había robado, pero además facilitaba un dato que podría tener cierta importancia, y es que no solo le habían desaparecido los carnets, sino también una furgoneta, 2 caballos, que nunca llegó a aparecer. Este tipo de furgoneta tiene la suspensión muy alta y podría ser un vehículo muy apropiado para acceder hasta parajes tan inaccesibles como La Romana. Sin embargo, este dato nunca se investigó, al menos oficialmente. Esa misma tarde, 2 agentes de la UCO, la Unidad Central Operativa, el grupo de especialistas llegado desde Madrid y el sargento Pizarro se trasladaron a la cárcel de Valencia para tomar declaración a 2 reclusos que, previsiblemente, podía aportar algún dato. Se trataba de Roberto Anglés, uno de los hermanos menores de Antonio, y a cuyo nombre estaba la multa de tráfico que apareció troceada en la planta baja de la caseta de La Romana, y de Luis Rivera, el joven del que había recibido información a través de la Guardia Civil de Córdoba. El primero en declarar fue Roberto, quien tuvo que contestar a las preguntas de 2 de los miembros de la UCO. Manifestación de Roberto Anglés Martins en el Centro Penitenciario de Detención de Hombres Valencia, siendo a las 7 de la tarde del día 2 de febrero de 1993, por el sargento Joaquín García Sánchez y cabo José Miguel Hidalgo Domínguez, pertenecientes ambos a la Unidad Central Operativa de Policía Judicial, se procede a tomar manifestación voluntaria a Roberto Anglés Martins, nacido el día 11 de septiembre de 1972, en Valencia, hijo de Enrique y Neusa, con domicilio en Camí Real, número 101, puerta 4. Preguntado si desea voluntariamente declarar, manifiesta que sí. Preguntado qué hizo el día 13 de noviembre de 1992, manifiesta que estaba en el barrio chino con un amigo suyo llamado Bola y que permaneció allí todo el día. Preguntado dónde comió el día 13 de noviembre de 1992 y con qué personas, manifiesta que comió en su casa con su familia, su hermana Kelly, Luis Rivera Gallardo, su madre Neusa y sus hermanos Carlos y Mauricio, que no recuerda si había alguna persona más.
Preguntado si comieron con ellos, Miguel Ricard Tárrega y su hermano Antonio manifiesta que no recuerda. Preguntado cuándo fue la última vez que ha visto a su hermano Antonio y en qué lugar, manifiesta que lo vio unos días antes del día 13 de enero de 1993, el día que ingresó en prisión, y que lo vio en su casa. Preguntado si vivía habitualmente con su hermano Antonio en casa después de fugarse de prisión, manifiesta que no, que iba muy pocas veces y cuando lo hacía ocupaba el cuarto del discente, pues tiene acceso a unos tejados por los cuales podía escapar en caso de que fuera allí la Guardia Civil. Preguntado qué vehículo suele utilizar su hermano Antonio, manifiesta que utilizaban el vehículo Opel Corsa blanco de Miguel y una moto Honda de 600 sustraída de color rojo y negro, que la moto la tiene desde después de evadirse de la prisión y que tenía las placas de matrículas cambiadas. Preguntado si sabe los lugares donde suele dormir su hermano Antonio cuando no lo hace en casa, manifiesta que no lo sabe. Hasta acá el capítulo 13 del libro ¿Qué pasó en Alcácer? En la próxima entrega continuaremos con el capítulo 13. Por su atención, gracias.